más temas para ustedes aquí en Tarde Noticias. Saben, desde que el arranque de esta enfermedad en Paraguay, nos hemos comprometido muchísimo más a tratar de generar conciencia en la gente para que podamos entre todos cuidarnos. Y nosotros vamos a hablar ya con casi un amigo de la casa, el doctor Tomás Mateo Valmendi, conocido infectólogo. Doctor, ¿cómo te va? Bienvenido una vez más aquí a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes a vos y a tu gran teleaudiencia. Gracias, doctor, por tu tiempo, como siempre. Hoy te molestamos por lo siguiente. Bueno, cuando Salud dice, cuando una persona tiene COVID, está cuidada en casa, tiene que estar aislada. Doctor, ¿cuán efectivo es poder cuidar a una persona con COVID positivo en nuestra casa, en una familia tipo de 5 personas? ¿Qué recomendaciones nos das? Y si la casa tiene más de 2 ambientes, lo recomendable es que el individuo que dio COVID positivo esté aislado en una habitación. Si es posible y tiene un baño privado para él, sería lo ideal. En caso, teniendo en cuenta el grupo de riesgo social, donde habitualmente no se tiene esa facilidad en las viviendas de tener más de un baño, lo recomendado es que cada vez que el individuo infectado con la COVID utilice el baño, cuando estire la cadena del mismo, haga con la tapa abajo para evitar la aerolización del agua, y que se lave las manos y pase luego lavandina por los diferentes sitios o superficies de contacto que tuvo para evitar el contagio indirecto a través de las manos. Entiendo, doctor. Eso en el caso del baño. Ahora, si pasamos a los utensilios y demás, ¿cómo nos manejamos? Idealmente, el individuo en aislamiento tiene que tener utensilios separados y la limpieza de los mismos tienen que ser en forma diferencial, con agua y jabón y lavandina. Y el individuo que le atiende al infectado tiene que servirle los alimentos siempre con equipo de protección y manteniendo en lo posible esa distancia de 2 metros y entrar en el menor contacto posible. El resto de la familia, que se tiene que considerar contacto, también tiene que estar en aislamiento del resto de la sociedad y manejarse dentro de la casa con las mejores medidas sanitarias posibles, es decir, lavarse las manos frecuentemente, separar sus utensilios para evitar brotes localizados, alcohol gel, y no te diría tapabocas, es muy difícil utilizar dentro de la casa, pero por lo menos no entrar en contacto con el mundo exterior hasta que se cumplan los 14 días y contando el primer día como el día en que se le diagnosticó al caso definido de COVID-19. Doctor, ¿es ideal que dentro de la familia la misma persona, o sea, una sola persona sea la designada para tratar con el paciente con COVID, con el familiar en este caso? Definitivamente, eso sería lo ideal, que una sola persona sea la que entre en, vamos a decir, en un contacto manteniendo el distanciamiento, ¿verdad? No un contacto físico ni un contacto menor de 2 metros. Uno puede dejar los alimentos en una charola, en una mesa al lado de la puerta, donde está aislado el individuo, y una vez que uno se retire, el individuo abre la puerta, retira la bandeja y consume los alimentos y nuevamente la vuelve a dejar afuera una vez que ha finalizado el acto de alimentarse. Doctor, ¿y esa persona que está allí en el cuarto, en la pieza aislada, tiene que tener la ventana abierta, no así la puerta? ¿Cómo es el manejo interno del lugar? Preferentemente esa habitación tiene que estar aireada. Hay estudios científicos demostrados que en una habitación cerrada el virus se aeroliza y puede contaminar superficies lisas, que el mismo puede subsistir hasta 24 horas, siendo esos marcos, contramarcos, mesas o cualquier superficie lisa. Si es cierto, pierde pierde vigor, pierde actividad el virus una vez expuesto al medio externo, no deja de ser un riesgo de contagio en forma indirecta a través del contacto.
Doctor, al momento de lavar las ropas, las prendas de vestir, si yo tengo, por ejemplo, COVID, ¿mi familia puede utilizar el mismo lavarropas o voy a una bacha distinta? ¿Cuál es el manejo? A ver, doctor. Mira, te quiero decir, Marcelo, que son preguntas muy interesantes, Sí. porque la cotidianidad es lo que hace la diferencia en los brotes epidémicos. Te felicito por este tipo de preguntas. Gracias, doctor. Sí, hay que lavar la ropa de forma diferenciada. La ropa del individuo del COVID, la ropa del individuo con COVID, hay que lavarla en forma diferenciada con agua tibia y jabón. Tiene que darse un tratamiento especial. No se pueden meter en el mismo cesto mezclando ropas de aquel individuo con COVID o el que tiene contacto o sospecha de COVID. De manera a que no haya contagio, insisto nuevamente, en forma indirecta a través del tacto, que luego uno puede llevar sin querer la mano a la conjuntiva ocular, a la nariz o a la boca. Doctor, muchas veces se da el caso de que cuando una persona, por ejemplo, está enferma en casa y casi se aísla, se satura estando dentro de la pieza, dentro de la habitación y dice, hasta agua, voy a muy fondo, veo. O sea, me voy a sentar en el fondo, bajo la planta del mango, yo solito. Eso se puede hacer si es que uno tiene coronavirus, puede salir a sentarse solo ahí, no compartiendo con el resto de la familia mientras, por ejemplo, se limpia la pieza. ¿Me escuchás, Marcelo? Te escucho, doctor, fuerte y claro. Mira, yo te voy a decir, lo ideal es que no salga a la habitación, Ajá. pero eso es una utopía, ¿verdad? Sí. Cuando uno se siente sano y sabe que tiene la infección por el coronavirus, pero no manifiesta ningún síntoma, es muy difícil el cautiverio entre cuatro paredes en un ambiente de 2x2. Por lo tanto, de repente se pueden hacer pequeñas trampitas dentro del recaudo sanitario. Si ese individuo tiene en el fondo un patio que puede estar solo, puede salir de la habitación sin tocar ningún objeto en el camino, en el trayecto entre la habitación y la exposición a la intemperie, y obligatoriamente tendría que salir con un tapaboca de manera a no eliminar virus al respirar o al hablar, evitar hablar, y una vez que se exponga a la intemperie y respire el aire fresco, que eso también es bueno porque de alguna manera combate el estrés, al volver a entrar a la habitación tiene que tener las mismas conductas sanitarias de no tocar nada en el trayecto y de utilizar un tapaboca adecuado para no aerolizar el virus mientras él respira en el trayecto del patio a su cautiverio en la habitación aislada. Entiendo, doctor. El famoso paraguayo va a visitar al pariente que está enfermo, le lleva un poco de jugo, le lleva un poco de frutas. Eso ocurre siempre. Hay que decirle a la gente que esto no tenemos que hacerlo, ¿verdad? Me imagino yo cuando hay una persona con coronavirus en la familia. ¿O cuál es tu recomendación? Y hoy no es recomendable visitar a ningún paciente infectado por coronavirus. Sabemos que va a depender de la conducta individual de cada uno de nosotros, de la conciencia social y de la inteligencia colectiva que tengamos para hacer que el crecimiento de la transmisión de este virus no sea tan veloz que comprometa y estrese el sistema sanitario. Por lo tanto, hoy recomiendo que aquel individuo salga de su casa solamente en forma excepcional para realizar actividades esenciales como ir a trabajar, ir al supermercado o al mercado, a la farmacia si es necesario, o alguna consulta médica si la requiere. Hoy tenemos que salir lo menos posible de casa, estamos subiendo la cuesta, estamos viendo un incremento en el número de infectados, el 64% de las fatalidades que tenemos que lamentar se han producido en el mes de agosto, y va a depender de un esfuerzo conjunto, mancomunado, de todos nosotros, que podamos ponerle un freno a este coronavirus y no esperar una famosa vacuna que vendrá en el futuro, teniendo hoy nosotros la vacuna natural, que son las medidas de prevención
como ser evitar la aglomeración, evitar visitar a nuestros vecinos o a nuestros infectados con coronavirus, mantener ese distanciamiento, lavarnos las manos y usar el tapaboca, que de todas es inocuo e indoloro. Exactamente. Doctor, también quería hablar contigo de esta ola de frío polar que está ingresando ya en las primeras horas de mañana jueves a nuestro territorio. ¿También puede jugar un papel preponderante, pensás, en medio de la pandemia, este frío que viene? ¿Qué recomendaciones das a la gente? Tengo entendido que va a durar entre 3 y 4 días. Sí. Esto va a hacer que nosotros estemos más aglomerados en lugares cerrados. Le pido por favor a la gente que en horas donde la temperatura aumente un poco, intente ventilar la casa para que haya corriente de aire y el virus no se quede aerolizado en los ambientes. Si es posible durante el día, donde las temperaturas a lo mejor no son muy bajas, poder salir un poco a la intemperie de manera a que no haya una concentración de los aerolizados dentro de la vivienda, y que extrememos las medidas de cuidado dentro de la casa, inclusive exageremos con el lavado de manos y, si es posible, utilizar tipo una bufanda o un protector de la nariz, de la boca y del mentón en estos días de frío. También quiero hacer un llamado especial. Habitualmente con estos fríos vemos que hay mucha intoxicación secundaria a los braseros y niños que tienen accidentes en el hogar por quemaduras. Tengan mucho cuidado, tengan atención. No todo es COVID, hay muchas enfermedades polivalentes y los accidentes en el hogar son frecuentes en esta época del año. Exactamente, así es que a tener los ojos abiertos más que nunca, doctor, en todos los sentidos, y poder cuidarnos entre todos. Ha sido muy amable como siempre, doctor. Mucha salud para vos, tu equipo de trabajo, tu familia. ¿Perdón, Marcelo? Decía, muchísimas gracias y mucha salud para vos, tu familia y todo tu equipo de trabajo. Gracias, Marcelo, te agradezco mucho. Justamente acá están las doctoras conmigo, también te mandan un saludo. Fuerza Paraguay, fuerza Marcelo, fuerza al periodismo, fuerza a cada uno de los paraguayos, que todos juntos vamos a salir de esta. Muchísimas gracias al doctor Mateo Valmelli, quien es un conocido infectólogo, está hablando con nosotros. Como siempre, nos atiende deferentemente y da las recomendaciones. Hay mucha gente que no quiere creer y demás, pero bueno, aquí están las recomendaciones dadas por un profesional para que tratemos de evitar los números del coronavirus en nuestro país. Y no solamente el COVID, sino demás enfermedades, siempre esperando evidentemente que se pueda superar este momento difícil.